tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré, nada se compara a tu poder. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Sí, Padre, tú eres más grande que nada. Por eso decimos que no hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Así es, chicos hermosos. Aquí estoy de nuevo. Estamos estudiando hombres y mujeres de la Biblia. Ya vamos a la mitad del libro del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver el video número 57. Este personaje, esta historia es muy famoso. Es uno de los profetas, le llaman mayores, por el mayor mensaje que trajo de parte de Dios. Y este hombre se llama Isaías. Pero antes de ello, como recordarán en el video anterior, nos quedamos con la vida de Job. Y después de la historia de Job se encuentran varios libros cuyos autores algunos ya estudiamos. Y aunque este estudio trata solo de hombres y mujeres de la Biblia, pasaré casi de largo estos libros para encontrarnos de lleno con este personaje llamado Isaías. Pero antes está el libro de los Salmos. En un principio este libro no tenía nombre debido a que quizás a la gran cantidad de material que existía, pues el libro de los Salmos fue recolectado y coleccionado con el paso del tiempo. En hebreo, este libro se le conoce como Sefer Tehilim. Traducido se llamaría libro de alabanzas, porque en cada salmo por lo menos contiene una nota de alabanza a Dios. La Septuaginta
Usa la palabra griega psalmos, con P al principio, y esta palabra griega significa poemas. Para quien nunca había escuchado la palabra Septuaginta, se le llama la historia original de la religión cristiana, que es la Biblia de los 70. Se le llama así Biblia de los 70 a la Biblia porque fue traducida al griego de textos hebreos y arameos por 72 eruditos, cifra que redondearon en 70. Por eso se le llama la Biblia la Biblia de los 70. Con la Biblia hebrea llamada Torá constituye la base de la fuente del Antiguo Testamento y de la gran mayoría de las Biblias cristianas. Los salmos no fueron escritos por un solo hombre, sino por otros escritores. El autor principal fue el rey David, que tiene 73 salmos. Luego Coré con 11 salmos. Asaf con 12 salmos, Hernán, Etán, Moisés, Ageo, Zacarías y Esdras con un solo salmo, y Salomón con 2 salmos. Los salmos fueron escritos a lo largo de varios periodos en la historia de Israel, desde el tiempo de Moisés hasta el final del cautiverio babilónico. Después de los Salmos nos encontramos con otro libro que se llama el libro de Proverbios. Como autor principal se le reconoce al rey Salomón. La palabra proverbios significa sabiduría. En la Biblia la palabra sabiduría se define como la facultad de vivir la vida en comunión con la completa dirección y principios de Dios, que es la meta de todo creyente. Esto sería vivir una vida piadosa para Dios, y aunque no es fácil con un mundo que va en contracorriente de los principios de Dios, el Señor nos ayuda cuando ve que nuestro corazón es sincero al querer agradarlo con nuestra vida. El libro de Proverbios toma forma a partir de los principios fincados en la ley de Moisés. Dice: el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría, y el libro de Proverbios la menciona como concepto teológico central de todo el libro. El principal autor, como ya dijimos, fue el rey Salomón, pero Agur y Lemuel también reciben crédito como autores en los capítulos del Proverbios 30 y 31. Este libro fue escrito entre los años 715 al 686 antes del nacimiento de Cristo. Después de Proverbios hay otro pequeño libro que se llama Eclesiastés. La palabra clave de este libro es que en este mundo todo es vanidad. Esto quiere decir que todo es un vacío sin la presencia de Dios como nuestro autor y consumador de nuestra fe. El título hebreo de Eclesiastés es Coelet, que significa el predicador. El autor de este libro es incierto, pero se le atribuye también al rey Salomón. El creador de este libro, según el capítulo 2, versículo 11, se hace llamar como el predicador. El predicador es un gran ejemplo de cómo la buena vida carece de poder para hacernos verdaderamente felices. El predicador nos relata que construyó casas, plantó viñas, después jardines, huertos, poseyó rebaños y hatos, coleccionó plata y oro y acumuló tesoros dignos de reyes. No se negó ningún deseo. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Los momentos más valiosos de la vida, por lo general, no son los más costosos. La risa de un niño, el abrazo de un abuelo
una taza de café con un amigo, un paseo con la familia, un te quiero de papá y de mamá. La próxima vez que anhele tener más riquezas terrenales, pídale a Dios que le muestre cuánta riqueza ya posee en él. Dese cuenta que al creer en Dios usted ya cuenta con la bendición de los tesoros inmensos del cielo, los cuales jamás se esfumarán como las riquezas terrenales. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, Efesios capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 4, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo del 10 al 19. Después de este pequeño libro de Eclesiastés está el otro libro llamado Cantar de los Cantares. Este libro comienza con una reflexión que dice: ¿tiene Dios algo que decirnos acerca del amor, la sexualidad y la intimidad física? Para muchas personas la palabra romance y Biblia evocan una larga lista de prohibiciones, religiosas desde luego, pero Dios nunca ha querido que veamos el amor y las relaciones matrimoniales con un sesgo negativo. Él nos creó en su amor para el amor. El ejemplo de este libro es un bello poema ancestral escrito por el rey Salomón que abunda en metáforas exuberantes de la literatura oriental. El rey Salomón nos presenta el galanteo y la boda de una joven pastorcita con el rey Salomón, así como las alegrías, las emociones, las frustraciones y las sorpresas del amor matrimonial. Los eruditos han visto este libro a través de un lente alegórico de que el pueblo de Israel, como la novia prometida de Dios, como lo menciona el profeta Oseas en su libro, en el capítulo 2, versículos 19 y 20. Y luego, también los eruditos ven a la iglesia de Cristo como la novia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, como lo menciona el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 32. El poema de Cantar de los Cantares nos enseña que la mayor realización que podemos soñar la encontramos solo en el amor de Dios, que es incondicional. El amor humano también puede ser como una ilustración de lo que es el amor divino de nuestro Padre Celestial. Y bueno, chicos, pues ya saben que en estos estudios que yo les doy, pues sería bueno que tuvieran a mano un cuaderno y un lápiz o una pluma para que ustedes anoten las citas bíblicas de estos estudios y que en su casa, en su Biblia, ustedes corroboren cada versículo de los cuales estamos mencionando, porque se me hace importante que ustedes conozcan. A razón del tiempo no puedo leer cada versículo porque son muchos los que mencionamos y nos llevaríamos muchos minutos. Y no se trata de eso, se trata de que tengamos un conocimiento somero de lo que son las historias de hombres y mujeres en la Biblia, que aprendamos un poquito de ellos y que cada quien complete su estudio en su casa. Y bueno, ahora sí comenzamos de lleno con el libro de Isaías. Esta historia de Isaías también nos trae unas enseñanzas muy bonitas. El nombre de Isaías proviene del hebreo, es Yeshayahu, y su forma abreviada es Yesayah, que significa Yahvé es mi salvación. Y Dios nos salva no porque nos merezcamos, sino por su grandioso amor y su gloria incomparable. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El ministerio profético de Isaías
Abarca los reinados de 4 reyes de Judá: Uzías, Joram, Acaz y Ezequías. Isaías duró en su ministerio mínimo 40 años, pero algunos eruditos piensan que duró más, hasta 60 años. Según lo cuenta la tradición religiosa, Isaías murió aserrado durante el reinado del perverso rey Manasés. Hebreos 11:37 nos revela cómo eran tratados los grandes hombres de fe en tiempos de los reyes malvados. Isaías es el libro más citado del Antiguo Testamento y es considerado como el profeta más grande de los profetas escritores, aquellos cuyos escritos fueron incluidos en la Biblia, sobre todo porque muchos de sus profecías se encuentra el Mesías, que vendría a rescatar a su pueblo. La palabra Mesías significa redentor, significa redimir. Es uno que paga el precio de rescate por alguien o algo que compra para sí mismo. Y también Isaías profetiza un tiempo de bendición divina cuando la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Isaías 11:9 nos habla del Santo de Israel. Por medio del profeta Isaías llama a su pueblo a una vida de rectitud y de justicia. Esto es lo que nos enseña este libro. Y también nos enseña que cuando se le da la espalda a Dios y se le rechaza el andar en sus caminos, el resultado inevitable es el juicio de Dios. Sin embargo, Dios siempre nos avisa por todos los medios cuando nos hemos apartado del camino, y además reserva un remanente fiel, los cuales saldrán de parte de Dios a salvar y rescatar de maneras asombrosas para volver a su pueblo al camino y vuelvan a traer bendición al mundo entero. Isaías profetizó desde el tiempo del rey Uzías, aproximadamente 740 años antes de Cristo, y hasta el tiempo del reinado de Ezequías, 681 años antes de Cristo. La vida de Isaías nos muestra que Dios nos hace la invitación a establecer una relación que solo Dios puede ofrecer, porque solo Él puede quitar el pecado que nos separa de Él. Dios nos emblanquece como la nieve y nos limpia por completo de nuestro pecado por medio de Jesucristo, su Hijo. Efesios capítulo 2, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo. En el tiempo de Pablo existía la tentación de ver a los cristianos judíos como mejores y más justos que los creyentes gentiles. Gentil, para los que no saben, quiere decir los nuevos creyentes que no eran del pueblo judío, sino de otras naciones. Eso es lo que significa gentil. Debido a las promesas de Dios, el pueblo de Israel y la adherencia de ellos a las leyes y a los rituales del judaísmo, sin embargo, Pablo recuerda a los creyentes que delante del Señor todos los seres humanos tienen la mancha del pecado y que todos por igual son salvados por su gracia solamente. Ahora en Cristo, tanto judíos como gentiles han sido acercados y podemos disfrutar del compañerismo con Dios a ambas razas o a ambas personas. Apocalipsis capítulo 7 del 9 al 14 dice que de todas las naciones, tribus, pueblos, pueden llegar a estar delante del trono de Dios para siempre.
Ahora los creyentes, aún en este tiempo, solo vivimos un poco de lo que está por venir. Cuando terminemos nuestra vida aquí en la tierra, como dijo el apóstol Pablo, ahora solo vemos como por un espejo la gloria de Dios que ha de venir sobre todos los salvados por Cristo. Dios dispuso que la vida de fe se viviera y expresara en una comunidad de creyentes que comparten la misma fe y la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 14 nos enseña que el cuerpo de Cristo no es un solo miembro, sino muchos miembros con diferentes dones dados por él mismo, impartidos por el Espíritu Santo a cada uno, formando así entre todos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que cuya cabeza o dirigente del cuerpo de Cristo es nuestro Redentor, Jesucristo, el Rey de los pastores. Efesios capítulo 4:4 nos dice que un cuerpo y un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, hasta que lleguemos todos juntos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura y la plenitud de Cristo, nuestro Salvador. Hebreos capítulo 10, versículo 24, nos dice que por eso nos consideramos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. El Señor nos enseña sus caminos para que podamos caminar en sus sendas. Si está tratando de lograr por su cuenta caminar con Dios en una fe individual, separado del cuerpo de Cristo, nunca crecerá como Dios quiere que crezca. Vendrá el día donde la soberbia y la arrogancia del hombre será aplastada para siempre, y el mundo entero reconocerá que Dios es el único Rey. Como seguidores de Cristo podemos anticiparnos a aquel día, siendo como el Señor humildes por iniciativa propia, y declarar que se haga su voluntad, como en el cielo, aquí en nuestra vida. El pecado es una afrenta directa a Dios, porque ofende el carácter de santidad de nuestro Señor. Dios recompensará la fidelidad y la obediencia, aunque Dios debería de juzgar a Judá por su pecado. Quería también animarlos a todos los creyentes radicales que estaban viviendo para Él, pues Dios nunca olvida nuestras buenas obras. La vida de Isaías cambió por completo cuando el profeta vio al Señor majestuoso sentado en su trono celestial. Su visión imponente de Dios lo atravesó hasta la médula de sus huesos y lo llevó a exclamar y reconocer diciendo: ¡ay de mí! Porque siendo un hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esto está en Isaías capítulo 6, versículo 5. Usted jamás enfrentará eficazmente su pecado si no se da cuenta primero quién es Dios. Si estudia su palabra y empieza a captar la magnitud de la santidad y una reverencia profunda comenzará a surgir en su corazón. Así como Isaías, usted necesita ser humillado delante del Señor y entender cuán alejado está de su santidad. Pero antes de sucumbir al desánimo, recuerde que Dios le ama con un amor eterno. Por medio de la muerte de Jesús en la cruz, Dios quitó todos sus pecados y le muestra su amor admirable.
La crucifixión y la resurrección son las visiones hermosas que Dios le da a usted de su santidad y su gloriosa majestad. ¿Ha tenido un encuentro personal con el Señor que le haya cambiado la vida por completo? Isaías lo experimentó y su vida quedó transformada para siempre. Mientras Isaías adoraba en el templo, recibió un vislumbre de Dios que le cambió la vida. La visión le llevó a un lugar de conciencia absoluta de su propia pecaminosidad. Confrontado ante la profundidad de sus transgresiones, confesó sus pecados y reconoció que era indigno de estar en la presencia de Dios Todopoderoso. Cuando adoramos al Señor en esta profundidad, es posible que tengamos una experiencia similar a la que tuvo Isaías y que nos volveremos más conscientes de nuestra pecaminosidad e indignidad. Sin embargo, jamás deberemos de tener miedo al estar delante del Señor, porque Él nos ama y promete quitarnos toda nuestra culpa y limpiarnos de todo pecado. De ese modo, podemos servirle sin temores ni reservas, con gran gozo y humildad y devoción. Notemos que Dios primero preparó a Isaías para el servicio y luego Isaías se ofreció a sí mismo al Señor para servirlo. Dios nunca nos llamará a hacer algo por lo cual no nos ha equipado primero. Él quiere siervos preparados y dispuestos a que le obedezcan de todo corazón. Nunca nos equivocaremos si ponemos nuestra confianza en Dios y vivimos conforme a sus promesas, porque Él hará exactamente lo que ha dicho. Isaías profetiza el nacimiento del Salvador de la humanidad y así sucedió, tal como lo dijo Isaías. Un consuelo para su pueblo vendría. Isaías nos enseña que para cosechar hay que primero sembrar, y para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, primero Dios tiene que acomodar nuestra vida para que haya espacio para todo lo nuevo. Por ejemplo, cuando abres un cajón en tu casa para poner en orden, por lo regular es necesario sacar primero de ese cajón todas las cosas para poderlo limpiar muy bien y luego ir metiendo las cosas útiles y desechando lo que ya no es necesario allí. Así es el juicio de nuestro Señor. Cuando le entregamos la vida a Jesucristo, Él viene y saca todo lo que es necesario sacar para hacer espacio para lo nuevo que Él quiere poner en nosotros. Cuando la persona no conoce a Dios, es probable que se aferre a lo que está perdiendo y por eso le es muy doloroso. Y al ver su vida en desorden, las demás personas pueden pensar que algo malo hemos hecho para sufrir este desorden. Pero no es así. Dios tiene el control de todo y Él lo quita y quita todo lo necesario, pero también lo reemplaza por algo muchísimo mejor. Por eso, en lugar de deprimirnos por lo que hemos perdido, mejor demos gracias a Dios por lo que nos va a dar. El pueblo de Dios, sus hijos, pueden descansar seguros de que el Creador del cielo y de la tierra restaurará la nación que Él ha escogido y llamado como suya, porque no hay nada que se pueda comparar con la alegría de ser escogidos para una posición especial para Dios. De en medio de los muchos candidatos posibles para el trabajo, alguien extendió su mano y le escogió a usted.
Eso tal vez le hace sentir especial, y en los ojos de aquel que lo eligió, usted es especial. No importa cuál sea nuestro estado social en la tierra, nosotros hemos sido escogidos de forma especial para una posición de privilegio en la familia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a su Padre Celestial, gracias por incluirme en tus planes y proyectos para tu obra en esta tierra? Dios es especialista en usar personas pequeñas y objetos de poco valor para llevar a cabo grandes tareas para su gloria. Dios usó una vez un burrito que habló para reprender a Balaam, un profeta. Esto está en el libro de Números, capítulo 22, versículo 28. También usó un gran pez para hacer que el profeta Jonás cumpliera el propósito de salvación en una ciudad perversa y malvada. Esto está en Jonás capítulo 1, versículo 17. Isaías habla del siervo del Señor, aquel que vendría a redimir a todas las personas de sus malas de su maldad e instituir la paz en medio de ellas. El príncipe de paz, profetizó Isaías, que vendría como siervo de su pueblo y luz a las naciones alrededor. El mismo Cristo se ofrecería humildemente como sacrificio de justicia a causa de todos los pecados que nos apartaban de Dios para siempre. Tomemos el ejemplo de Isaías, que ofrece esperanza, consuelo y comodidad. No solo crítica cuando profetiza. Tal vez la forma de predicar de Isaías se volvió más notable porque él describe al Señor Jesucristo más de 7 siglos antes de su nacimiento. El Salvador sufriente es más que un hecho de la historia. Él es la base de nuestra fe. Él constituyó las buenas noticias para todo aquel que le escuchara y que pueda poner su fe en Él para que Él lo salve. Él es el único que puede perdonar y limpiar todos nuestros pecados. Él puede rescatar y restaurar toda nuestra vida, si tan solo podemos creer en Él. Si usted le cree hoy, ¿le gustaría entregarle su vida a Jesucristo en este momento? ¿Qué tiene que hacer? Solo tiene que usar la medida de fe que Dios le dio desde que usted fue creado y ponerla en la obra salvadora de Jesucristo, que históricamente sufrió en la cruz del Calvario. El Redentor de la humanidad fue Jesucristo nuestro Señor, y Él nos llama a estar a cuentas con Dios, como dice Isaías, que aunque nuestros pecados fueran como la grama, como la nieve serían emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquí es donde Jesucristo nuestro Señor se vuelve nuestro Salvador personal, al morir en nuestro lugar. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto está en Romanos capítulo 5, versículo 23. Y para recibir ese regalo de salvación que es Cristo, debemos pedírselo a Dios Padre por medio de una oración que podemos hacer juntos hoy. ¿Le gustaría entregarle la vida a nuestro Señor? ¿Qué implica hacer este acto? Tiene que ser con fe.
tan solo creer y confirmar audiblemente que acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador. La Biblia dice en Romanos 10, capítulo 9 al 13, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues dice la Biblia que todo aquel que en Jesucristo creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo Señor es Señor de todos, y es bondadoso para los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvado. ¿Quieren hacer esta oración? Repitan por favor conmigo estas palabras. Díganle: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios y que viniste a esta tierra para salvarme. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, perdóname y ven a vivir a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Gracias, Señor. Si usted hizo sinceramente esta sencilla oración, creemos que Dios lo ha escuchado y que lo ha adoptado como hijo suyo y que ahora usted puede tener seguridad de salvación. Por favor, busque una congregación cristiana donde le enseñen lo que la Biblia dice de lo que usted acaba de hacer y a qué derechos tiene como hijo de Dios. Porque el Señor nos ha dejado una herencia y esa herencia está en la palabra del Señor y es necesario que usted la sepa. Que Dios lo bendiga y lo dirija al lugar donde Dios preparó para usted. Ahora vamos a ver el final de Isaías. Los últimos 9 capítulos del mensaje de Isaías en su libro tratan del futuro del pueblo de Dios. Aunque la escena contemporánea por lo que está actualmente sucediendo en el mundo, el futuro con Dios sigue siendo tan brillante como sus promesas. El Mesías que brilla sobre Jerusalén hará a su vez que Jerusalén brille sobre todas las naciones del mundo. Habrán fronteras ampliadas, posición elevada, prestigio realzado. Esto y más representa las bendiciones futuras de Dios sobre su pueblo. Su debilidad se tornará en fortaleza y su pobreza en riqueza, sus problemas en seguridad cuando el Mesías regrese. Dios desea que su pueblo demuestre una calidad de vida al mundo que le rodea, atractivamente diferente, así como la sal sazona una comida y que si no tuviera sal no tendría sabor. El mensaje de Isaías es un recordatorio soberano de las dolorosas consecuencias de tomar a Dios a la ligera y de pasar por alto sus promesas, y por no creer en sus promesas, por consecuencia las puede perder, y también perdería sus bendiciones si no les hace caso a sus avisos. Si no se hace caso a lo que dice Dios, se cae bajo el juicio de Dios y con ello se pierde el gozo de una relación personal y familiar con Dios. Isaías fue el profeta del cual tenemos más capítulos en sus mensajes. Ahora, con la persona del Espíritu Santo ayudándonos a vivir la vida a la manera de Dios, podremos tener esa vida peculiar que testifique a todo el mundo que ahora somos hijos de Dios. Isaías cierra una obra profética con una oración de intercesión por todos. Y Dios respondió a la oración de Isaías con un severo pero consoladora respuesta. Dijo Dios: los rebeldes serán castigados
por no hacer caso a las frecuentes invitaciones de Dios para acercarse a Él. La idolatría, la codicia, la rebelión y desobediencia serán arrancadas de su pueblo, y una rica reserva de gloria y bendición los aguarda a aquellos que son fieles a Dios. Un nuevo cielo y tierra, y no más lágrimas ni muerte, ni falta de alimentos, ni violencia en la naturaleza. Dios exalta al humilde y contrito. El Mesías vendrá a vengarse de sus enemigos, y todas las naciones verán la gloria de Dios, y toda carne un día adorarán a nuestro Dios. Oremos. La Biblia dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias, Padre, por darle propósito eterno a nuestra vida. Gracias por la obra en la cruz del Calvario que nos salva, nos sana y nos prospera en nuestra vida. Te amamos, Padre, y te pedimos por todos los que ahora gozosos han entregado su vida a Cristo. Te rogamos por los que aún no te conocen. Atráelos con lazos de amor hacia ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo de la historia de Isaías. Como verán, hemos aprendido bastante. Él habló con tanto privilegio de hablar de nuestro Mesías Salvador y darnos a conocer todo lo que Dios haría por nosotros. Bueno, si Dios quiere, les hablaré en la próxima vez. Hasta pronto.